que contaba, digamos, relataba un hecho traumático, también siendo víctima de violencia, en un acompañamiento a su clienta. Y en realidad, cuando terminé de escucharla, me quedé pensando en esto de que siempre estamos apuntando a lo que vemos, ¿no? A lo visible. Y en realidad, este proyecto también surgió con más énfasis, porque a lo que apuntamos es justamente a lo previo a lo que vemos, y que pasa muchas veces desapercibido cuando hablamos de violencia psicológica y violencia emocional. Claro. Y que tiene que ver específicamente con el lenguaje y las palabras que utilizamos con un otro o una otra persona. Y trabajar en la prevención. Exactamente. Bien. La idea es esa, trabajar en la prevención, desestructurando, volviendo a estructurar nuevas formas de relaciones y de vínculos más saludables, porque lo que promovemos es una vida libre de violencia bajo un tipo de relación mucho más sana. Bien. Y a ver, licenciado Gastón. Gastón, Se sí. va a llamar Gastón. Vos sos licenciado en criminalística. Exactamente. ¿Podés definir qué es para que justamente el radio oyente se pueda enterar? Porque uno habla de criminología y es otra cosa, ¿verdad? Son dos aspectos diferentes del mismo tema. A ver, contame. A ver, la criminalística se encarga de investigar el cómo, cuándo, dónde y con qué se comete un delito, ¿sí? En cambio, la criminología se estudia específicamente la mente de la víctima y del victimario. Muchas veces, para poder llegar a descubrir un hecho criminal, tenemos que investigar a la víctima. Hay que romper esa barrera de estigmatizar a la víctima y decir, no, la víctima no la toquemos. No, hay que investigarla para descubrir agresiones que haya sufrido recientemente, problemas en su entorno, situaciones económicas. Hoy por hoy las entraderas y las salideras hablan netamente de un tema puramente económico. Entonces, investigando a la víctima podemos empezar a adentrarnos en el hecho criminal puntual. La criminología se dedica únicamente a todo el aspecto psicológico, tanto desde su nacimiento hasta el momento que comete el delito, y vemos carencias, educación. Claro, crianza, etc. Exactamente. Ahora bien, ¿y cómo fue esta conexión entre ustedes, ¿no? Para poder conectar este aporte más bien técnico, que obviamente que es muy interesante, al programa, ¿no es cierto?, de digamos, educación en violencia con Andrea. ¿Cómo fue? A ver. En realidad Andrea nos conocimos, yo diserté en una jornada en la Fundación de Altos Estudios del doctor Pierri, y ahí fue el primer contacto. Y en nuestra tarea como licenciado en criminalística arranca una vez que la violencia se comete. Entonces, nosotros actuamos después de, y Andrea apunta a trabajar antes de. Entonces es un complemento para que nuestro trabajo disminuya en cuanto a violencia de género y aumente el trabajo de Andrea para prevenir, para concientizar, para ayudar a la víctima a que no tenga miedo, que denuncie, que tenga un lugar, un ámbito de contención, ya sea psicológico, emocional, médico, familiar, social. Es un ambiente difícil para la víctima el ir a la comisaría, generar la denuncia, y a lo mejor la persona que la agredió llega antes a la casa que ella y ya está pensando, mientras que denuncia, la violencia posterior va a ser peor que esta. Ajá. Entonces no denuncia. Si no se denuncia, el mecanismo judicial no arranca. No arranca. Hay delitos claro. que son de acción pública, como es un homicidio, un robo, de acción privada, violación de secretos, y delitos de acción pública pero de instancia privada. Son lesiones leves, los delitos contra la integridad sexual. Si la víctima no da el primer paso, que es ir y denunciar, claro, el Estado no actúa. No puede actuar. No puede actuar, entonces no podemos comprobar ese daño. Claro, ahora bien, y volviendo entonces ahora a la parte de prevención con Andrea, y entonces, ¿qué podemos hacer también para ayudar que esta gente a concientizarla y además de alguna manera a decir, bueno, tienen que denunciar? ¿Cómo los ayudamos? Bueno, yo creo que, digamos, a partir justamente de un trabajo de psicoeducación, en esto de reestructurar nuevos modelos culturales, del replanteo de nuevas formas de relacionarnos, podemos de alguna manera, lo que decimos muchas veces, empezar a abrir cabezas, ¿no? Empezar a acompañar a la persona
a que se cuestione, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos, y sobre todo yo hago acompañamientos en forma individual, que es justamente lo que la persona necesita, un poco, digamos, para llegar a esta instancia de la cual habla Gastón y que tiene que ver con el acompañarla a la denuncia, ¿no? Que muchas veces, de todas formas, se acompaña a la denuncia, pero es una temática compleja. En ese sentido que de alguna forma uno acompaña, pero muchas veces genera cierta frustración a veces en el profesional en esto de, bueno, ver hasta dónde acompaño y qué es lo que la otra persona puede, ¿no? Que muchas veces hay un retorno al hogar y ahí tenemos que volver todo para atrás y empezar de nuevo. Y en realidad en este trabajo del acompañamiento individual, lo que hacemos justamente es esto, ¿no? Empezar a abrir mentes cuando muchas veces se ven en el proceso que la persona realiza, cuando uno le pregunta, a ver, ¿y para vos qué es el amor, no? El amor es que te golpee, el amor es que te insulte, el amor es que te agravie, que te descalifique. O sea, ponemos en cuestión todas estas preguntas, todas estas inquietudes para que la persona pueda volverse a replantear todas estas cosas y poder empezar a través de la psicoeducación visibilizar todas estas otras cuestiones que están como muy incongruentes, ¿no? Entre lo que me dice, Hacer lo sentir que y hago. pensar. Exactamente. Entonces, es empezar esto, hacer a través de ese trabajo individual, poder empezar a trabajar todas estas cuestiones que muchas veces, y esto se ve obviamente en los procesos, vienen de familias ya en convivencias de situaciones de violencia. Esto, de alguna manera, son comportamientos aprendidos que, con el paso del tiempo... Claro que aquí hay que reaprender. Exactamente, por eso Porque hablamos de un esto nuevo de la reaprendizaje. violencia, ¿no? Uno lo piensa sin duda como un círculo vicioso, esto, ¿no? Que son diferentes etapas donde uno, bueno, después viene la disculpa, el perdón, la culpa, pero de alguna manera vuelve otra vez todo a su lugar. Exactamente, eso lo vemos mucho en el ciclo de la violencia, cuando empieza a generarse una tensión, ¿no? Claro. A través de lo que puntualizamos en esto de lo que tiene que ver con la palabra, en los insultos, los agravios, las descalificaciones, todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Por eso es muy importante el tema del lenguaje, poder estar como más atentos a estas cuestiones de qué es lo que decimos, cómo nos tratan, qué nos dicen, cómo tratamos, ¿no? Y luego, obviamente, ese nivel de tensión va en aumento hasta que llega a la fase del golpe, ¿no? Claro. O del tirón de pelos, de un cachetazo, de un empujón, lesiones más graves de las cuales casualmente, o sea, recién habla Gastón, y obviamente después viene lo que llamamos la luna de miel, que Claro. completa este círculo de la violencia, donde la mujer piensa que, bueno, Va a cambiar. lo justifica de Y lo alguna perdona. manera. Hasta se siente culpable ella. Claro, ¿qué habré hecho yo? Exactamente. La culpa es mía. Y a veces también pensaba que en el contexto también de alguna manera son cómplices, porque el contexto también en un punto le dice, bueno, pero vos haces tal cosa y lo molestás, lo pones nervioso, como que realmente ella se siente culpable. Totalmente, creo que de alguna manera agrava esta culpabilidad que la persona siente, donde a través del cuestionamiento, y no seré yo, no lo habré yo puesto así, y en realidad nadie es responsable de la conducta del otro, sino uno mismo, ¿no? O una misma. Pero es justamente lo que genera el perfil de una persona que violenta, ¿no? Es justamente eso, es a través de lo que yo llamo un deterioro emocional, ¿no? Un desgaste emocional en la persona. Hay un proceso lento de captura emocional donde la persona no piensa por sí misma, sino muchas veces piensa en función de la cabeza de un otro, ¿no? De una otra. Claro, y por ejemplo, perdiendo su propia identidad, digo, su propia estima. como mito, creencias, no se tiene por supuesto de que, digamos, abarca ciertos estratos sociales. ¿Es un mito o realidad? No, es mito. Totalmente. La violencia se manifiesta en todos los ámbitos sociales. Nada más que en los ámbitos más pobres o más carenciados tenemos más violencia física. En los ámbitos de gente con mayor poder adquisitivo la violencia es económica.
O psicológica, ¿no? Está bien. Psicológica y económica. O se lo pregunta Andrea. Está de alguna manera muy Relacionado, relacionado. ¿no? Muy relacionado. Esto se ve mucho en los procesos cuando se acercan personas de distintas clases sociales, donde es esto que dice Gastón, ¿no? Donde aparece, digamos, una mujer que consulta, porque generalmente es la mujer quien se acerca y que consulta. Trae estas cuestiones donde no, en mi familia no hay problemas económicos y en realidad mi esposo trabaja muy bien o es empresario y demás, pero que obviamente Claro, está muy relacionado con el tema económico, pero como otra forma de violencia, como otro tipo de violencia. Una de las violencias. Es una de las formas de violencia, económica o patrimonial. A ver, Gastón, decime, ¿por qué pensás que se ha incrementado tanto la violencia en estos últimos tiempos? A ver, la violencia no solo de género se incrementó en estos últimos tiempos. O sea, la sociedad está muchísimo más violenta. Lo vemos en una discusión callejera por un cruce vehicular, acciones pero que han llegado al extremo del homicidio de uno de los dos conductores. Los delitos hoy por hoy cometidos por los delincuentes son mucho más violentos, porque la sociedad cambió, mutó. Antes el ladrón robaba, hoy roba y mata, o mata y no roba. Eso trasladado a la violencia de género, tenemos más difusión también que antes. No significa que haya más casos, hay más difusión. Hay más casos en los cuales la víctima va a realizar la denuncia y la maquinaria judicial es lenta. Están colapsados los juzgados penales con el tema de violencia, no solo de género, sino violencia general. La parte de delitos creció muchísimo, aunque las estadísticas en algunos casos no lo reflejen. Entonces, la víctima, ¿qué hace? Va a denuncia y el Estado llega tarde en muchos de los casos. Claro, eso es interesante después del corte musical que vamos a enviar ahora, preguntar desde las diferentes miradas, que de alguna manera no son diferentes las de ustedes, pero cada uno con su disciplina, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la violencia si realmente hay una contención de parte del Estado o de los que supuestamente no tendrían que estar conteniendo a todas estas acciones, ¿sí? Y ver entonces qué uno puede hacer realmente si uno va a hacer una denuncia, si realmente es tomada, si es tenido en cuenta, si de alguna manera es contenido, escuchado, etcétera, etcétera. Después del corte, ¿Cómo me no? lo contestan, ¿Cómo ya no? volvemos enseguida con Desiderium Encuentros Reflexivos. Gracias. De lo que siento por ti, que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Tus piernas cruzadas en mi espalda reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. No, no, y es la fuerza que te llena, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón.
la fuerza del corazón. No, no, no. Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón, te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón, te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Nos necesitamos el uno al otro. Nosotros sin vos no somos nada. Vos sin nosotros, quién sabe. Radio Sónica. Radio Sónica. Tu media naranja. Virtual. Estás escuchando Desiderium Encuentros Reflexivos. Todos los martes 15 horas por radiosonica.com.ar. Conduce el licenciado Carlos Trisquier. Para dejar mensajes, 154-1800-405 o en Facebook, Desiderium Encuentros Reflexivos. Desiderium, una nueva forma de encuentro. Bien, ya volvemos con este interesante programa del día de hoy con la counselor y docente Andrea Lastra, que también es coordinadora en el grupo de la Red Sanar, y también con el licenciado Gastón Steller, que es licenciado en criminalística. Bien, lo dije bien. Bien, estábamos con este tema de la violencia, ¿sí? Quisiera preguntarles, ¿cuáles son las señales de alarma que aparecen en estos casos? Bien, tener en cuenta cuáles son las señales es estar atentas y atentos a poder justamente llegar no llegar a determinado tipo de violencia, ¿no? Creo que cuando uno justamente abre los ojos a muchas cosas, en esto de poder estar atento puede decir, con esta persona sí, con esta no, y uno tiene la posibilidad de poder elegir, porque en definitiva muchas veces en la vida es esto, es poder elegir. Y es importante en estas señales, como por ejemplo poder decir que si la persona, sea pareja, sea amistad, porque no solamente en violencia hablamos de Claro. lo que tiene que ver con la pareja, puede ser relaciones de amistades, laborales, en fin. Si son personas que en realidad generan amenaza, generan manipulación, te desautoriza delante de los otros, te descalifica, ¿no? Puntualmente en que vos ese trabajo no lo haces bien, o vos para eso no servís para nada. Generalmente este tipo de personalidades tienen esta forma, ¿no? Por eso le llamamos personalidad psicopática o personas con trastorno antisocial de la personalidad. Generalmente lo que hacen es manejar el control sobre el otro. Tienen mucho tema de control y poder. Cercenan tu libertad, ¿no es cierto? Ante Exactamente. un sometimiento agresivo, ¿no? Y por eso es lo que decía hace un ratito, en esta de ser cautivo de esa persona, Claro. ¿no? En ese proceso lento.
Generalmente lo que hacen es desanimar a tener relaciones con otras personas, no, mejor no trabajes, total, Claro. ¿para qué? Lo van Yo te aislando, puedo ¿no? mantener. de su ámbito. Totalmente, familiar inclusive y hasta van social. aislando hasta a sus propios familiares, Claro, ¿no? claro. Muchas veces no, con tu mamá no porque es así, y desde algún Claro. lugar esa persona se va quedando Se va sola, quedando ¿no? sola. Sin relaciones, sin vínculos, que en definitiva es lo que al psicópata le sirve y le conviene. Claro. Para que justamente Para nadie someterlo, pueda, como decimos sin muchas duda. veces, avivarla, ¿no? O tenerla sometida. Cuando surgen estas cuestiones de control y de poder, justamente es donde se ejerce distintos tipos de violencia, que es un poquito lo que hablamos anteriormente. Muchas veces lo que hacen es generalmente culpabilizar a la persona, ¿no? Vos por qué te vestiste de esa manera, fíjate cómo estás. Son personas con personalidades celosas, son posesivos. Generalmente son en esto de controladores. ¿Quién te llamó? ¿A dónde Claro. fuiste? ¿A qué hora volvés? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Es importante tener en cuenta todas estas formas de ser del otro o de la otra que hacen de alguna manera que son que sean señales a tener en cuenta, ¿no? Justamente Bien. si uno está siendo cautivo de una relación de De violencia. ese tipo. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera digamos, te va socavando tu propia personalidad, ¿no es cierto? Y dejándote realmente, como dijiste vos, aislado. Pensaba interesante, volviendo con Gastón, en el tema de la ley. Sí. ¿Dónde estamos parados ante la ley con el tema de la violencia? Hoy por hoy existen dos tipos de leyes, una que modifica el Código Penal y la que habla específicamente de violencia de género. La ley 26.485 es la que define la violencia de género, tanto en el ámbito privado como estatal, en forma familiar, o sea, laboral, en las cuales una persona ejerce violencia sobre la otra basándose en una relación de poder. Le cercena la libertad, las decisiones, la condiciona, la agrede. Está apuntada a la protección de la mujer, no del hombre. Lo que no significa que haya hombres que sufran ese tipo de violencia. Pero, así como decía Andrea recién hace un rato, que hay que concientizar, hay que tratar de voltear el mito de la sociedad machista en la que estamos, en la cual el hombre que va a hacer una denuncia la haga tranquilo, sin prejuzgar al que le va a tomar la denuncia, pensando que se va a reír de uno. Que hay varios prejuicios al respecto. Bueno, también pasa al revés, ¿no? Por un lado, uno, como dijimos antes, fuera del aire, ¿no? Pareciera entonces que la ley discrimina y digamos que no cubre, digamos, no apoya a ciertas minorías. Exacto. ¿Cierto? Pero también pasa de que el hombre no es capaz de ir a hacer una denuncia porque, claro, se le pueden reír en la cara, como dijiste. Sí. Pero a su vez pasa también muy seguido, y esto de seguro Andrea también debe saber, igual que vos, que cuando una mujer a veces no es tenida muy en cuenta su denuncia. Y se ríen también de ella y se burlan. Y generalmente le recibe la denuncia una mujer, personal femenino policial, que muchas veces las trata mal igual. Entonces, un par trata mal a otro par que va a hacer una denuncia por violencia de género. Es un cambio sociocultural en el cual hay que trabajar para lograr que la víctima vaya a hacer la denuncia tranquila, confiada, sabiendo que del otro lado la justicia va a actuar. Es necesario un trabajo interdisciplinario entre sociólogos, psicólogos, médicos, licenciados en criminalística, criminólogos, médicos legales. ¿Por qué? Porque toda lesión, tanto física como psicológica, se puede demostrar. Obviamente las lesiones físicas son mucho más visibles que una psicológica. Un golpe de puño, un corte por un arma blanca, deja una secuela en el cuerpo que se evidencia. Claro, se hace un peritaje y ya está. A simple vista se ve. Bien. Ahora, para comprobar un daño psicológico, lleva más tiempo, mucho más la difícil. víctima tiene que estar preparada a abrirse al psicólogo. O sea, hay que socavar en su niñez, en su crianza, en su historia. Claro. ¿Para qué? No es fácil. Para poner en evidencia esa agresión que sufre. Si se pone en evidencia una agresión psicológica, la justicia tiene las herramientas. Nosotros, como licenciados en criminalística, apuntamos a darle todos los elementos objetivos al juez para que, basado en su sana crítica, compruebe el hecho que la víctima denuncia e incluso compruebe la falsa denuncia. Pues tenemos los otros casos en los cuales
las mujeres. Y en juicios controvertidos se debe ver todos los días. En familiares, de Claro, divorcio, en lo no, civil, mi ¿no? marido Claro. abusó de la nena cuando tenía Claro. 3 años. O me Y pegó y no sé qué. ¿Cómo Claro, lo comprobamos? Está bien, existe la cámara Gesell para las declaraciones Sí, de chicos, sí, claro. pero si el nene tiene 3, cuando sucedió el hecho que Claro. alega la mujer y ahora tiene 10, lo más probable es que ese hecho no se lo recuerde, si es que no pasó. O quizás simplemente habla por boca del otro y bueno, de Tal alguna cual. manera hace un relato de lo que no fue en De lo realidad. que no fue. Es un tema ese también, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno está en una escena, digamos, del crimen o, digamos, un hecho muy violento, ¿cómo, cuándo y dónde saber ese hecho? ¿Para qué te sirve? Lo importante de todo esto es que cuando uno va arriba a una escena del crimen tiene que lograr la protección absoluta del lugar. ¿Por qué? Para evitar la contaminación. Toda escena del crimen se contamina, porque hay una persona que entra, observa el hecho, sale y hace la denuncia, por lo tanto esa persona que entró ya contaminó el lugar. Lo que hay que lograr es que se contamine lo menos posible, ¿para qué? Para trabajar en base al principio de intercambio, en el cual el que comete un delito deja algo en la escena del crimen que no había al momento de entrar y se lleva algo de la misma que lo vincula con Claro. ese hecho. Entonces se procede al levantamiento de rastros latentes, levantamiento de fluidos biológicos para examen de ADN, de sangre, de semen. Todo eso nos permite a nosotros ofrecerle a la causa, no a las partes, sino a la causa, la comprobación del hecho, basándonos en elementos objetivos hallados en el lugar. Bien, Andrea, nosotros en general, yo escucho hablar mucho del agresor, el victimario, ¿no es cierto? Entonces tenemos un perfil psicológico más o menos que todos compartimos. Ahora decime, el de la víctima, ¿tiene que tener un perfil especial psicológicamente para ser sometida? Uno dice, bueno, pero ¿cómo se deja esta mujer? O esta cosa de sentir culpa. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Sí, o escuchar inclusive estas aberraciones que dicen se queda porque le gusta, ¿no? Que Claro. es terrible poder Sí, escuchar, también. o sea, tener que escuchar estas cuestiones. Y en realidad son perfiles de personas o de mujeres que tienen muy baja estima, donde justamente el trabajo que se hace en forma individual es de empoderar a esa mujer, ¿no? Porque en ese proceso de captura ha ido perdiendo su propio poder, lo ha ido cediendo a esa otra persona. Entonces, de alguna manera también en esa baja estima, en esa personalidad débil, hace que justamente el agresor tenga mayores posibilidades de poder manejar la situación en esa relación, ¿no? Donde él tiene todo el manejo del control del poder, que desde algún lugar en esta sociedad está legitimado, ¿no? Por estas cuestiones sociales que vienen, como decía Gastón, de una sociedad patriarcal, donde el hombre tenía derechos sobre la mujer, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y justamente lo que se ve en la mujer que son personalidades, como decía recientemente, débiles, con baja estima. Hay que hacer un trabajo muy minucioso, ¿no? Para ir pudiendo recuperar. Inclusive son personas que han aprendido desde su infancia, obviamente también estas cuestiones de lo que llamamos indefensión aprendida, ¿no? Que son maneras de no defenderse frente a determinadas situaciones. Personalidades que digamos de alguna manera son inhibidas, que tienen, muchas veces decimos, a veces tienen bajo perfil, y en realidad es esto, poder incrementar esa personalidad fortaleciendo a la mujer, brindándole determinadas herramientas para poder salir de esa situación. Claro, porque queda, ¿no?, también como una característica de complemento del psicópata. Totalmente. Complemento del perverso. Entonces pareciera que son realmente buscadas y encajan justo. Hay una bibliografía muy linda ¿No es que es cierto? del doctor Marietán, de Hugo Marietán, que habla del psicópata y su complementaria, ¿no? Llave y cerradura. Exactamente. Por eso hablamos de relación. O sea, a ver, yo creo que algunos de nosotros, si estaríamos en un tipo de relación de esta índole, si pusiéramos determinados límites a determinadas cuestiones, obviamente esa relación dejaría de ser relación y cada uno fluiría por su parte, digamos. Acá hay una complementariedad, por eso es estas cuestiones de relación y de vínculo en una relación en violencia asimétrica, donde el poder lo tiene el hombre y no cuenta lo que dice la otra persona, ¿no? Que también tiene sus propios derechos. Por eso decimos que atenta contra la libertad y la paz,
la violencia, la paz que esa persona puede tener de vivir desde otro lugar. Calidad, En mejor calidad, claro, en calidad de vida, exactamente. Exactamente. Y decime, Gastón, entonces si la ley discrimina, ¿qué pasa con ese, digamos, porcentaje, aunque sea mínimo, que está desvalido, o sea que no tiene derecho, no tiene... Sí, lo que pasa es que no se encuadra dentro de la ley de violencia de género. Ajá, A ver, si un hombre es agredido por una mujer, en este caso su esposa, y ella lo mata, está el agravante del vínculo en el caso de la mujer. En el caso del hombre, además del vínculo de cónyuge, tenemos el de violencia de género, si mediare o no violencia de género, odio racial. O sea, no es recíproco, es siempre No del es lado del hombre equitativo. hacia la mujer. No es equitativa la ley en cuanto a la agresión sufrida por el hombre en el acto de violencia de género. Y también lo que hablábamos antes fuera del aire, ¿y en una pareja lesbiana o homosexual cómo se Y maneja? es una cuestión que todavía no sabemos. ¿Cuál de los dos es el hombre y cuál de los dos es la mujer? ¿Cuál de los dos tiene más poder que el otro? ¿Cuál ejerce la violencia y el dominio sobre el otro? De hecho, el caso de esta estudiante chilena que falleció ahora, o sea, que la mató Lucas Ascona, está procesado por el delito hasta que no salga la resolución. Va a ser el primer caso que va a ser imputado por el delito de odio racial, que es la modificación del artículo 80 del Código Penal, el inciso 11 por odio racial, de género. Es el primer caso claro, o sea, en el cual... que se agrava la condena. Sí, ¿por qué? Porque en una pericia psicológica y psiquiátrica se llegó a la conclusión de que tiene rasgos misóginos. Desconozco la causa en sí. Hay dos causas, ¿no? La causa mediática, que es la que se publica en todos lados, y los comentarios que se hacen, y la causa judicial. En la causa mediática, que es la información que brindan, es que tiene rasgos misóginos. Por lo tanto, sería la primera persona procesada y condenada por este agravante que no tenemos los hombres. Claro. En el caso de ser al inverso. Y cuando aparece un crimen a nivel mediático muy fuerte, como se da constantemente, ¿no? Que vemos en los noticieros, revistas, etcétera, ¿realmente tiene influencia después en la causa judicial o eso es un mito también? Son mitos. Lo que sí, en la etapa de instrucción y de la previa, no tenemos, o sea, no se deberían dar todas las informaciones que lleva el juzgado en la investigación. ¿Por qué? Pues yo le puedo estar dando al autor todos los elementos en los cuales yo voy a buscar su responsabilidad y su imputación, y si él no los terminó de borrar o de eliminar, le estoy diciendo por dónde voy a buscar. Pero no existe el secreto de sumario. Existe el secreto sumario, pero la información vale. Vale, o sea, vale, que dice que sale por algún lado. Siempre por algún lado se filtra. Ajá. Se filtra. De hecho, hay procesados policías ahora, en el caso de Jazmín de Gracia, la publicación de las fotos. Llegaron a una revista y ¿quién las publicó? O sea, salieron de teléfonos celulares de las primeras personas que acudieron al lugar. Lo importante en tu investigación criminal es seguir la secuencia fáctica. ¿Qué es la secuencia fáctica? Es la hipótesis más probable dentro de todas las hipótesis posibles. Cuando la policía dice no tenemos hipótesis, tienen, lo que pasa es que no las dicen, claro, está bien, para no avivar giles. Claro, no levantar la perdiz. No levantar la perdiz, no decir por dónde vamos a encarar la investigación. Claro, exactamente. Pero siempre hay una secuencia fáctica, una hipótesis que sobresalen a todas las otras. Sobre esas se trabaja desde el campo científico-técnico. Andrea, ¿por qué dicen antes eran tiempos mejores, había más paz, más tranquilidad? ¿Por qué ahora tanta violencia desenfrenada con la juventud? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad creo que esa violencia siempre existió, ¿no? ¿A este nivel? Creo que no sé si a este nivel. Lo que pasa es que estaba todo muy solapado. De alguna manera esto de no poner en palabras, de no hablar. Tengo consultantes que inclusive los mismos familiares cuando ha pedido ayuda dicen, no, mejor no hables, no digas nada, vos te conviene estar así, ¿para qué? En realidad sí, vemos que hay un aumento de distintos tipos de violencia en distintos ámbitos. Eso no lo podemos negar, obviamente. Creo que existe lo que se llama el efecto copycat, que es un poco de alguna manera copiar esos modelos y esas formas de actuar a través de una conducta. Y creo que un poco esto está pasando, ¿no? Donde justamente el psicópata, al no tener cierto componente de empatía, porque en realidad no empatiza para nada. No tiene culpa. Y tiene, digamos, de alguna manera un objetivo puntual, sabe lo que hace y cómo lo hace, no es un enfermo mental.
tiene muy en claro su objetivo, va directamente al hecho, a lo que quiere conseguir. Entonces, en esto de no funcionar en él una cuestión empática, Claro, no claro. poderse poner en lugar de esa otra persona, obviamente actúa Sí, sí. sin medir ningún tipo de consecuencias. Sin digo. culpa ni ningún sentimiento Totalmente, emocional. no existe para él la culpa. Ahora, yo pensaba Lo esto, que hace está bien porque el otro se lo merece. cuando nombraste esto del modelo, pareciera, ¿no?, que obviamente hay nuevos paradigmas y hay diferentes modelos de relacionarse y diferentes tipos quizás de violencia. Entonces te digo, ¿con qué modelo se está quedando hoy la juventud? Bueno, también hay programas que existen y que se conocen como programas de noviazgos violentos, que también hay muchos grupos y muchas instituciones que están trabajando con este tema, porque creo que justamente es allí donde debemos apuntar, a estas cuestiones de empezar como a trabajar con los jóvenes en estas nuevas formas de relacionarse y de comportarnos. De hecho, las estadísticas marcan que cada vez son más jóvenes los que comienzan las agresiones, de una No. edad más temprana. Exactamente, y pareciera que todo tipo de violencia, ¿no? Y si hablamos también de adicciones, también cada vez se comienza más temprano. Sí, O sea, Totalmente. por eso hablaba de modelo. ¿Cuál es el modelo a seguir o el futuro a venir? Ujú. no, Preocupante. Sí, Sí, totalmente. Por eso creo que debemos unirnos, debemos aunar y justamente poder trabajar y comprometernos con estas cuestiones que hacen a poder volver a generar nuevas formas de relación, ¿no? Más saludable. Entonces, de alguna manera también invitamos a personas que se quieran comprometer en el trabajo con esta temática. Lo que sí somos conscientes de y que esto lo establece la ley, no lo decimos nosotros porque queremos o porque se nos ocurra, sino de alguna manera la ley también establece, la 26485 establece de alguna forma que en ese trabajo interdisciplinario, a través de distintas áreas y de distintas miradas, la persona o el profesional esté preparado justamente en la temática en sí. Como bien vos decías, Claro. como una forma más de adicción, porque en realidad en violencia también lo que vemos es esto, ¿no? A través de la dependencia emocional, como una Claro. forma más de dependencia, Claro. ya sea de sustancia o de otro tipo de adicción, Claro. pero que en realidad también existe adicciones a ese tipo de personas. Por eso en violencia hablamos de dependencia emocional, ¿no? Bien, Gastón, palabras finales para cerrar el programa. No, lo importante acá, coincido con lo que dice Andrea, pero hay que trabajar con la justicia generando, para mi punto de vista, nuevos fueros específicos que traten el tema de violencia de género, sacarlos del fuero penal, alivianando un poco las cargas y dándole a la víctima la posibilidad de una acción rápida de la justicia ante una denuncia de violencia, ya sea, o sea, estableciendo un perímetro para que el agresor no se acerque a la familia, que no se acerque a la víctima, que no se acerque a los colegios, porque muchas veces están O surgiendo sea, las víctimas establecer normas y que se cumplan. que se cumplan a corto plazo, Claro. a botones de antipánico no para ciertos lugares, sino para todos. Hoy por hoy con plataformas de GIS, de Sistema de Información Geográfica, se puede establecer una rápida acción con botones antipánico que emite un sonido, una señal, un GPS lo localiza, yo tengo en el punto del mapa donde la persona sufre o puede ser víctima de esa violencia y acudir el móvil más cercano. Pero es una cuestión de implementación tanto judicial como técnica, Claro, tecnológica. y cambios de hábitos cambios de culturales, hábitos, ¿verdad? Exactamente. Cerrando, Algo, Andrea. sí, algo que me parece importante es esto, ¿no? No callarse, Bien. denunciar, contar, hablar con un vecino, un familiar, una amiga, alguien que sepa lo que esa Colegios, persona está centros de viviendo. ayuda. En Buscar los ayuda. colegios, exactamente, siempre buscar ayuda. Tenemos la línea 144, que es la atención en todo el país, y la línea 137, que consta de una brigada a las 24 horas en forma gratuita los 365 días del año, donde muchas veces envían un profesional y una brigada al domicilio, y si la persona obviamente también inclusive tiene heridas donde necesita ser atendida en algún hospital o una institución, ellos también hacen el traslado. Sí, está la Así que- Oficina de Violencia de la Corte Suprema también que toma estas denuncias y los CGP, en donde están los centros de investigación judicial que dependen del Ministerio Público Fiscal en todo lo que es el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reciben estas denuncias. Bien, bueno, creo que ha sido una charla además interesante, muy informativa. Espero que a todos los radio oyentes hayan podido tomar nota
justamente del desarrollo de esta temática tan importante, que todos tenemos que colaborar para producir un Totalmente. cambio. Así que agradecemos nuevamente a la visita de la counselor Andrea Lastra, que también es docente y coordinadora de la Red Sanar, y también al licenciado Gastón Steller, que es criminalística, licenciado. Allí en podemos dejar, tenés un mail donde con los datos donde pueden comunicarse en el caso de necesitar. En el caso de necesitar, dentro del programa de psicoeducación en violencia que están justamente trabajando ellos, pueden hacerlo a través del mail psicoeducación en viol @gmail.com. Perfecto. O al celular 15-3126-1823. Y por el día de hoy estamos terminado el programa Desiderium Encuentros Reflexivos, una nueva forma de encuentro. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Feliz año. Auspiciaron este programa Blanquería La Primavera Casa. 20 años de trayectoria en el rubro. Todo para vestir tu casa. La Primavera Casa te espera en sus 5 sucursales. Avenida Federico Lacroce, 2499 Belgrano. Avenida Santa Fe, 2799 Barrio Norte. Avenida Santa Fe, 3502 Palermo. Avenida Rivadavia, 6301 Flores. Y Avenida Belgrano, 202 San Isidro. Para compras online, www.laprimaveracasa.com.ar/shop. Casa Mario. Las mejores marcas en todo tipo de calzado en sus 3 sucursales. Avenida Rivadavia 7031 Flores, Avenida Medrano 78 Almagro y Marcelo T. de Alvear 2000 Barrio Norte. Casa Mario, lo mejor en calzado. Distrimat Lubricentro, distribuidora de lubricantes y aditivos. Todos los productos, servicios y mecánica para tu vehículo. En Avenida Juan B. Justo 3026 y 3032 Zona Warnes. Teléfono 3530-8349. 3530-8349. Dulce Casa Blanquería. Tenemos la solución para que vistas tu hogar. Poner linda la casa es hacerle un mimo al corazón. Te esperamos, como siempre, en Avenida Rivadavia, 5478 Caballito y en www.dulcecasa.com.ar. Teléfono 4433-1925, 4433-1925. Alojamiento 24 para un buen momento íntimo. Habitaciones con hidromasaje, hidrosono y ducha escocesa. Playa de estacionamiento privado con circuito cerrado de TV, servicio Wi-Fi en todo el hotel y también la exclusiva habitación hidrocinema. Alojamiento 24, 24 de noviembre 334 y Moreno, Almagro. Coquet Albergue Transitorio, un vuelo a tu imaginación. Playa de estacionamiento privado con circuito cerrado de TV. Servicio Wi-Fi en todo el hotel, hidromasaje, hidrosono y la exclusiva categoría hidrocinema. Coquet, Aranguren 50 y Río de Janeiro,